hablando de Cuba, un país que aún sigue atrapado en los años 60 o en los años 50 y que está bajo de un gobierno comunista que, como todos saben, no es algo muy bueno que digamos. ¿Por qué les digo esto? Porque hace casi 2 años y medio emigré a España, que es un país que, a pesar de que tiene mucho que ver la cultura de Cuba con la de España, porque durante mucho tiempo pertenecimos a este país, fuimos una provincia más, pues al final es muy diferente, con un sistema totalmente distinto al de Cuba, un poco capitalista, un poco distinto, aunque yo creo que tienen de todo un poco, pero bueno, al mudarme aquí me di cuenta de tantas cosas que antes ni siquiera conocía, ni siquiera sabía. Tuve tantos choques con este sistema que... Y en el video de hoy te voy a contar mi experiencia durante mis primeros meses viviendo en España. A pesar de que yo vengo de una pequeña isla del Caribe, donde el clima es tropical durante todo el año, cuando llegué a España, el primer choque que tuve fue con su clima. Sí, como lo escuchan, con el clima de España. Yo llegué en el mes de octubre, donde en las mañanas hacía mucho frío y en las tardes hacía mucha calor. Eso a mí me volvió totalmente loca. O sea, en ese momento mi sistema inmunitario dijo, no sé cómo enfrentar esto. Y cogí una gripe increíble. Yo creo que es la vez que más yo me enfermo, o sea, la gripe más grande que yo he cogido en mi vida. Me enfermé muchísimo al punto de que tuve que ir al médico a hacerme rayos X, a hacerme analítica. Yo pensaba que tenía COVID, que no lo era. Yo pensé que tenía una bronquita, una neumonía, porque la verdad es que yo estaba bastante mal. No podía ni dar un paso porque me faltaba el aire. Y esto fue debido al cambio de clima que sufrí. Obviamente vine de un clima prácticamente donde en Cuba todo el año es igual, al de España donde varía tanto, porque aquí sí existen las 4 estaciones. Yo he pasado muchísimo trabajo para acostumbrarme al clima. De hecho, puedo decirles que en invierno me enfermo cada mes con una gripe bastante intensa e incluso he llegado a enfermarme hasta 2 veces en un mismo mes de gripe. Y aunque yo me atiendo, porque yo soy médico, un Cuba era médico, o sea, yo me pongo un tratamiento, yo tomo vitaminas, intento comer saludable, tomar sol, o sea, todo lo que haya que hacer yo lo hago, aún así me sigo enfermando y esto es algo que a mí me ha chocado mucho, estar en un clima, ¿sabes? En un país donde es una época de muchísimo frío, y eso que en Sevilla no es de los lugares donde más hace frío, y en el verano estar en una época donde hace muchísima calor. Eso más que a pesar que yo estaba acostumbrada al calor, pues aquí no me acostumbro a este calor, que son de casi 50 grados de temperatura, como escuchan. Entonces, ese ha sido mi mayor choque, yo creo, porque es un choque en el que yo, o sea, no me lo esperaba y aún 2 años después no me termino de acostumbrar. Porque, sin embargo, muchos de los otros que les voy a mencionar, pues en su momento sí fueron un poco complicados para mí, pero ya me he acostumbrado de ellos, ya sé cómo lidiar con ellos y, sin embargo, con el tema clima aún no me he podido acostumbrar. Y hablando de médicos, hospitales y tal, aquí está mi segundo choque. Bueno, como ya les mencioné, yo en Cuba era médico, o sea, yo prácticamente, ¿cómo les explico? Si necesitaba cualquier servicio médico, pues era mi puesto de trabajo, yo misma me lo hacía, mi mamá me hacía mis recetas médicas si lo necesitaba, yo misma me atendía, o si necesitaba que algún compañero mío lo hiciera, pues era mi trabajo, como que era todo muy fácil. No dependía mucho de sacar citas, de que un médico me viera, que de hacer una cola, o sea, ¿sabes? Era todo como que más sencillo en ese aspecto para mí. Al llegar aquí y cada vez que necesitaba ir al médico tenía que sacar citas y si eran online, yo no sabía cómo hacer eso. Si necesitaba un medicamento tenía que ir a sacar una cita para pedir una receta. O sea, eso fue un cambio para mí porque yo, de estar casi que gran parte de mi vida en el que en ese aspecto no dependía de nadie, porque yo era médico y yo misma como que me trataba, ¿no? Y llegar aquí y no ser de esa manera y tener que depender de otra persona me chocó muchísimo porque yo decía, ok, pero si yo soy médico, yo sé lo que necesito hacerme, yo sé el medicamento que necesito tomarme y pues no podía como que yo recetarme las cosas. No es que yo lo hiciera de una manera, ¿sabes?, desproporcionada, ¿no? Con cordura todo en Cuba, obviamente, pero sí choca un poco que tú seas esa profesión y que estás pidiendo cita, que tengas que ir al médico para una cosa que ya tú sabes lo que tienes o lo que necesitas. Es un poco chocante, pero bueno, nada, he aprendido a lidiar con eso. Y hay veces hasta que se me olvida que soy médico y digo, bueno, que ya vamos allí, lo que nos manden, yo ni siquiera lo digo, no me automedico ni nada, porque básicamente ya me he acostumbrado a ello. Pero para mí sí fue un gran choque porque, bueno, imagínense que se pasen 7 años de su vida estudiando una carrera y tal,
y que sea tu profesión, lo que más amas, y de pronto aquí es como si no existiera. O sea, ya me tuve que olvidar de que yo soy médico y que soy una persona más y nada. Otra cosa que me chocó bastante fue usar tanta variedad de transporte público. Ya yo en muchas ocasiones he dicho lo bueno que es el transporte aquí, increíble, eficaz y tal. Pero a mí lo que me chocó fue que no solamente podía coger autobús, sino que estaba el tren, el metro, el tranvía, los taxis, los Uber, las patinetas, las bicicletas, todo. Y yo ya al principio yo no sabía ni qué hacer. Encima ni siquiera sabía cómo usar el tren o el metro, ni siquiera sabía cómo montarme en un autobús porque aquí era por tarjeta y en Cuba se paga el efectivo, aunque aquí también se puede pagar el efectivo, pero bueno, aquí sale más económico pagarlo con tarjeta que con efectivo porque en efectivo te vale más que tarjeta de precisamente. Pero bueno, eso es otro tema totalmente aparte. Pero sí que me chocó muchísimo porque ya les digo, yo ni siquiera sabía buscar un medio de transporte, no sabía hacer nada, no tenía quien me lo explicara y para mí fue bien complicado. Ahora de día soy una experta y a todo el mundo siempre le enseño, pero en su momento sí que me costó bastante y no me acostumbraba a que podía coger un montón de transporte, o sea, tan distintos a su hora, que no tenía que hacer fila, porque en Cuba es una fila inmensa. Y bueno, eso fue algo que me chocó, pero positivamente, ¿sabes? No estoy criticando ni estoy hablando de algo en mal plan. Reunido esto, no podemos olvidar la cantidad de veces que me bajé en la parada que no era porque no sabía solicitarla y me daba pena preguntar, o sea, me daba vergüenza preguntar y no saben el montón de veces que me bajé en la parada equivocada y después tenía que caminar no sé cuánta distancia. Yo me acuerdo de eso y yo digo, ay, pobrecita, pobrecita de mí, o sea, lo inocente que era en ese momento. Usar la tarjeta bancaria para todo. Aquí prácticamente para todo, hasta si vas a tomar el metro, puedes utilizar tu tarjeta bancaria. Imagínense, si lo puedes usar para todo. Y yo pasé de no prácticamente usar una tarjeta bancaria, porque en Cuba se tenía, para apenas se usa, y lo tuve ya cuando yo tenía como 23 años y vine a España con 25. Tampoco es que estuve toda mi vida en Cuba con una tarjeta bancaria. Y ahora les digo, una que apenas se usaba. Y llegar aquí y tener que aprender a usarla para todo, hasta para tomar el metro en caso de emergencia, de que mi tarjeta de metro se quedara sin saldo. O sea, eso fue todo un caos. Aprender a pagar las cosas online, aprender, vamos, es que no, de verdad, para mí eso se me costó un poco, la verdad. Yo tenía que pedir ayuda para todo. Por suerte, en ese momento tuve quien me ayudara, quien me explicara a poder trabajar y poder, ¿sabes? Usar la tarjeta bancaria en todas las cosas, porque siempre un pago online, que si pagas en las tiendas con tarjeta. Porque ¿qué pasa? Que en Cuba somos más de usar efectivo, como ya les digo, no tanta tarjeta bancaria, y aquí todo es con tarjeta. Y hay un punto en el que tú ni siquiera ves tu dinero en efectivo, porque todo lo tienes en tarjeta. Y eso me costó muchísimo. Eso fue un gran choque con el capitalismo para mí. En el tema supermercado, que esto es un tema que siempre tengo que mencionar. Yo me acuerdo la primera vez que entré al supermercado y yo creo que es que todos los cubanos siempre tenemos que mencionarlo porque no estamos acostumbrados a eso. En Cuba casi siempre es lo mismo con el tema de la comida. Y cuando yo entré y vi la cantidad de cosas que había, que yo ni la mitad nunca las había visto, ni sabía qué eran, ni cómo se preparaban, ni nada. Yo me quedé así como que... ¡ah! Yo recuerdo que mira, la primera semana estuve comiendo comida de Cuba porque como yo llegaba sola a España, vale, mi madre me había echado así cosas como pasta, atún, tomate frito, ese tipo de cosas para el primer día que yo llegara, como yo no tenía quien me esperara aquí en España, por lo menos comer algo, ¿saben? Por si lo necesitaba, porque encima yo llegué a las 10 de la noche, imagínense llegar a las 10 de la noche a una ciudad, a un país nuevo, haber salido por primera vez de mi zona de confort, no tenía quien me estuviese esperando, no tenía quien me explicase nada, y pues bueno, eso a mí me salvó la vida, la primera semana, no solamente el primer día, porque a mí me daba miedo ir al supermercado a comprar, porque no sabía ni siquiera lo que había, ni lo que tenía que hacer, y estuve la primera semana comiendo pasta, toda la semana, como lo escuchan. Hasta que me decidí y dije, ok, ya lee, de los cuales no tienes escrito nada, tú tienes que ser valiente y tienes que enfrentarte a ese monstruo que te está esperando que se llama supermercado. Y cuando yo entré, cuando yo vi que yo no sabía la mitad de las cosas que habían, para qué era, y muchísimas que no había comido, yo me atormenté y me fui. La primera vez que fui al supermercado no me compré nada, me tuve que ir. Ese día tuve que seguir comiendo pasta y el día siguiente volver y pues bueno, hice una cosa ahí. Eso fue todo un show. De verdad es que yo pienso en esos momentos y me da una tristeza conmigo misma, que es increíble. Pero bueno, lo importante es que aprendí, para mí fue un gran choque. Y otra de las cosas que miren que me chocó a mí al principio fue cuando yo llegaba a un lugar aquí en Sevilla y me decían, dime, ¿qué pasa? Y yo me quedaba así y yo decía, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Y cada vez que otro día me decían, ¿qué pasa? Y yo, no pasa nada, todo bien.
Eso era mi mente y yo me quedaba así. Y es que aquí en España eso es como decir, hola, ¿qué tal? O sea, perdón, en Sevilla te dicen, ¿qué pasa, muchacha? Es como decir, hola, ¿qué tal? Y en Cuba, ¿qué pasa? Es como preguntarte, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? Y yo decía, ¿por qué todo el tiempo me preguntan si yo me siento bien, si yo que yo estoy bien? Y para mí eso fue un choque tan grande y yo me demoré en darme cuenta de lo que eso significaba porque obviamente que al principio muchas cosas yo tenía que sacarlas por deducción porque no tenía quien me explicase. Y yo, madre mía, y yo todo el tiempo pensando que me preguntaban que qué me pasaba y yo decía, ¿por qué me preguntan tanto qué me pasa si yo estoy bien? Como eso, un montón de frases más y de palabras, pero bueno, esa es la que más me marcó porque mira que yo decía, pero ¿por qué me preguntan qué me pasa? Pero nada, lo bonito de todo es mirar el tiempo atrás y darte cuenta de todo lo que has evolucionado, de todo lo que has aprendido, sobre todo yo sola, que yo como que no tenía nadie que me explicara y ver todo lo que pude aprender por mí misma. O sea, ya tuve que dejar mi zona de confort, mi espacio en familia, de ser la niña chica y salir y, como decimos allá, comernos el mundo, ¿no? Y eso me gustó bastante porque me ha hecho crecer y madurar muchísimo como persona. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Cuéntenme si han tenido algún choque en algún país al que hayan visitado, donde se hayan mudado. O también cuéntenme qué les parece esto que les he contado. Así que nada, un besito grande para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!